Buenos días. Domingo 28 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de esas palabras, pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque Dios todo lo puede». El episodio narrado en este pasaje sucede cuando Jesús ya iba de camino a Jerusalén para sufrir la pasión. Jesús llama a este joven a seguirlo. Pensó que quizás sería un sustituto de Judas, quién sabe. Este joven era una persona que intuía en su corazón que, más allá del cumplimiento básico de la religión, debía de haber algo más. Llega Jesús corriendo, jadeando, y se humilla hasta postrarse en el suelo, igual que el leproso. Hay un detalle que no aporta Marcos, el evangelio que leemos hoy, pero que sí lo aporta Lucas, y es que este joven era un dirigente judío, un joven importante, conocido por las autoridades. Que haya sido un dirigente es significativo, pues caer de rodillas en público ante Jesús suponía superar el orgullo inicial para un jefe judío. Recordemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo. Él orquesta el encuentro con Jesús de noche, en la oscuridad, justamente para no ser visto. En cambio, este joven se postra ante Jesús a plena luz del día. Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo francés del siglo XVII, distinguía entre tres tipos de bienes puestos en una escala. En el escalón de abajo están los bienes del cuerpo, todos aquellos bienes que con dinero se pueden obtener y procurar: comida, placeres, viajes, etc. Son cosas buenas, claro que sí, pero nos damos cuenta de que no nos podemos quedar atrapados ahí en ese escalafón. Luego, un escalón más arriba, están los bienes de la mente, aquellos relacionados con el conocimiento cultural, es decir, el placer de leer, conocer, aprender nuevas cosas, el conocimiento científico. Y finalmente, en el más alto lugar de la escala, están los bienes del corazón, los que tienen que ver con la relación con Dios. Este joven se ve que tenía los primeros bienes ya cubiertos, era rico y era también una persona buena y seguramente rico también en cultura. Sin embargo, a pesar de ello, sentía sin sentirse en paz. Su anhelo de eternidad le empujaba a buscar algo más y se fue a preguntar a Jesús. Y Jesús, recogiendo la pregunta y la buena intención del dirigente judío, le plantea una decisión radical: dejar todas sus riquezas y seguirlo. Y es entonces cuando las buenas intenciones y deseos del joven se chocan con las implicaciones reales que tienen esas buenas intenciones y decide no seguirlas. El problema no era que este joven poseyera muchas riquezas, sino más bien al contrario. Eran las riquezas las que poseían a este joven.
querer servir simultáneamente a dos dioses, Dios y el dinero, es como pretender montar dos caballos a la vez. O estás sobre uno o estás sobre otro, pero no puedes cabalgar los dos caballos a la vez. Este joven estaba pegado a las riquezas, aunque era bueno, pero no basta ser buenos para ser felices. Para ser felices hay que ser libres, o sea, desapegados. No es tanto cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes y cómo consideras aquello que tienes. Ciertamente la riqueza es un bien, sobre todo cuando es producto del trabajo legítimo y el esfuerzo personal, pero la posesión de las riquezas no está exenta de problemas y de preocupaciones. En ocasiones las posesiones pueden revelarse como pesadas cargas, conducir a lamentables conflictos familiares, enfrentamientos personales o luchas domésticas. Vender todo implica centrar el corazón en Dios, pero solo puede venderlo todo aquel que ya lo ha recibido todo. ¿Por qué? Porque solo por un gran amor somos capaces de abandonar todo lo demás. No dejamos un bien grande por nada, sino por algo mucho mayor. Este joven había apoyado su vivencia de la religión en el cumplimiento de los preceptos, pero el núcleo de la fe no es un cumplimiento ciego de preceptos, sino el descubrirnos amados por Dios. Benedicto XVI señalaba en el año 2010, San Marcos subraya cómo Jesús se le quedó mirando con cariño. La mirada del Señor es el centro de este especialísimo encuentro y de toda la experiencia cristiana. De hecho, lo más importante del cristianismo no es una moral, sino la experiencia de Jesucristo, que nos ama personalmente, seamos jóvenes o ancianos, pobres o ricos, que nos ama incluso cuando le volvemos la espalda. Esto decía Benedicto XVI. En este pasaje también aparece la frase controversial: es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello entre por el ojo de una aguja. Jesús no está condenando a las personas que poseen riquezas, sino que está advirtiendo del peligro que corren aquellos que son poseídos por las riquezas o el deseo exacerbado de riqueza. ¿Qué es el famoso ojo de la aguja? Hay diferentes interpretaciones. Algunos eruditos dicen que el ojo de una aguja se refiere a una puerta que había en Jerusalén. Se dice que algunas veces había dos puertas en las ciudades amuralladas. Una era la gran puerta principal, por la que entraba y salía todo el tráfico y el comercio durante el día, y al lado había una portezuela baja y estrecha. Cuando la principal estaba cerrada y guardada por la noche, la única manera de entrar en la ciudad era por la puerta pequeña, por la que hasta una persona casi no podía pasar erguida. Se dice que a veces llamaban a esa portezuela el ojo de la aguja. Por lo tanto, sería muy difícil que un camello pudiera pasar por una puerta así. Un animal tan grande tendría que ser desensillado y despojado de todas sus posesiones para lograr pasar por ella, si es que lo lograba hacer. Si bien estas imágenes funcionan perfectamente para explicar la idea que Jesús está comunicando, otros historiadores sugieren que es posible que esa puerta no se construyera hasta la Edad Media, o sea, hasta el siglo XI, lo cual implica que Jesús tenía algo diferente en mente al pronunciar esa frase, porque en su tiempo no existían las puertas así. Otros eruditos notan que la palabra griega para camello, camelon, es muy parecida a la palabra camilon, que significa soga, cuerda gruesa, y que quizás lo que Jesús quería decir es que una soga entre por el agujero de una aguja, por el ojo de una aguja. Otros leen la expresión de una manera más poética y Jesús se estaría refiriendo al animal más grande que solían ver los judíos, el camello, y a algo más pequeño, a lo más pequeño, que era el ojo de una aguja. Sea lo que sea, es una hipérbole que Jesús utiliza para decir que aquellos que consideran la riqueza como el fin último de la vida, les es realmente muy complicado entender y entrar en la dinámica del amor de Dios.
En conclusión, cuando somos esclavos de las posesiones materiales y las elevamos a estatus divino, nuestro ego se hace tan grande que le es imposible entender el valor del amor de Dios, que lo vemos como el ojo de una aguja. Mientras que la persona apegada a las riquezas quiere acumular para sí, el amor de Dios, por el contrario, a lo que te mueve es a darte con generosidad. Mientras el amor de Dios, mi relación con Él, sea un accesorio como cualquier otro en mi vida, mientras no sea algo esencial para mí, yo seguiré siendo un camello, una soga, y el amor de Dios seguirá siendo el ojo de una aguja. Que Dios te bendiga.